Bueno, bienvenidos de vuelta. Continuamos con la entrevista al doctor Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Ernesto, muchas gracias por quedarte con nosotros. Y mi pregunta sería bastante clara, ¿no? ¿Cuál crees que son los cambios más urgentes que tendríamos que hacer en la reforma judicial, viendo que estamos a puertas de una elección, ¿no? ¿Qué deberíamos buscar en este tipo de propuestas? Rápidamente, la creación de una academia de la judicatura, donde los bachilleres y los titulados menores de 25 o 28 años se puedan formar durante 2 o 3 años para ser jueces y fiscales del Perú y luego recibir un nombramiento por parte de la propia carrera. Lo segundo, la Junta Nacional de Justicia debe mantener a la actual estructura de magistrados designados por concurso público, pero también deben incorporarse en idéntico número delegados elegidos en voto secreto por parte de todos los jueces y fiscales del territorio de la República para que sean los pares los que también colaboren y co-gobiernen la carrera de la judicatura. Eso le daría mayor prestigio a la condición misma de juez. Recordemos que el diplomático no es que gane mucho dinero, sino que goza de deferencia social. A continuación, inmediatamente suprimir la provisionalidad. Los exámenes para ser juez o para ser fiscal en los diferentes niveles es sumamente exigente. Hay que prepararse, y lo han hecho los corruptos, prepararse durante 3 o 6 meses, incluso sin trabajar, a tiempo completo, porque es una inversión que genera renta. En lugar de eso, ¿por qué no establecer exámenes puntuales relativos a la especialidad de la plaza? Examen de la hoja de vida y de la trayectoria profesional o académica del postulante. Si no tiene algún problema grave, incorporarlo a la judicatura. Necesitamos eliminar por completo cualquier provisionalidad, incluso los famosos jueces suplentes, que son personas, abogados litigantes, que son seleccionadas a dedo como jueces suplentes para resolver determinados casos, y eso por parte de una autoridad judicial normalmente corrupta. Por tanto, existen formas, pero lamentablemente estamos yendo siempre en sentido contrario a lo que sí podría enmendar el rumbo para una carrera que debería ser de las más prestigiosas en el Perú. ¿Y por dónde crees que pasan estos cambios? Digamos, los que nos has comentado, ¿serían proyectos de ley para cambiar otras leyes o serían reformas constitucionales? Yo creo que deberían ser, primero, reformas constitucionales, pero que deben partir del propio Ministerio de Justicia, que es, se supone, quienes conocen mejor el sector. Estas reformas, estos proyectos de reforma constitucional y luego proyectos de ley para leyes ordinarias, leyes, incluso leyes orgánicas, deberían también consensuarse con los voceros y los principales líderes de los grupos parlamentarios, sensibilizándolos en la tarea compartida, porque no es una tarea de un gobierno o de un partido, sensibilizándolos en una tarea compartida, en una tarea de consenso, para tratar de dejar un legado para el futuro. Es posible transformar la judicatura, pero hay que hacer exactamente lo contrario de lo que se ha hecho hasta el momento. Perfecto. Y una pregunta justo con respecto a este tema de la Constitución y de transformar la judicatura, ¿no? Cuando vemos las recientes encuestas sobre por qué las personas apoyan un eventual cambio de Constitución, vemos que se habla de penas más fuertes para las personas que cometen delitos, se habla bastante de la corrupción también, de la lucha contra la corrupción. ¿A ti te parece que la lucha contra la corrupción y las penas más fuertes pasan por un cambio completo de la Constitución o pasan más bien por otro tipo de cambios? Claro, evidentemente no. En la Constitución no existe la lucha anticorrupción porque toda la lucha contra la delincuencia parte del Código Penal.
de lo que se habla en forma populista y demagógica es de aumentar las causales de pena de muerte, y esto es un imposible, no solamente por la Constitución, no solamente porque significaría un recorte y una limitación a los derechos fundamentales, sino por los tratados e instrumentos internacionales a los cuales el Perú se ha comprometido. Por tanto, es un imposible, es una demagogia. Lo que sí se debe hacer es recomponer, hacer un nuevo Código Penal. Porque, por ejemplo, el Código Penal está tan parchado, de una manera tan falta de coherencia, que el violador de un menor de edad, de un niño, de un bebé, ya es objeto de cadena perpetua. Si adicionalmente lo mata, le sale gratis, porque igual no podría ser condenado a una pena mayor. Entonces hay una incoherencia total, porque si observamos la estadística, normal, en el 70-75% de los casos el violador de los menores es un familiar que vive dentro de la misma casa habitación, o es un vecino que vive dentro del mismo edificio, etc. Por tanto, el impedir que el niño, que la niña denuncie, es de vital importancia para el violador, pero el legislador le ha dado la gratuidad. O sea, la muerte, el asesinato consiguiente para ocultar el delito le sale gratis. Así vemos una serie de ejemplos inauditos. Si se quiere poner mano dura, una simple modificación legal, que ni siquiera es constitucional, abolir los beneficios penitenciarios de libertad. Son beneficios, no son derechos. El 2x1, el 3x1, etcétera, que también son objeto de corrupción al interior de los penales, por cierto. Simplemente, lo que el juez penal determina, esa sanción penal se cumple hasta el último día. Ya van a ver cómo los secuestradores, los asesinos, los violadores, tienen mucho cuidado y lo van a pensar varias veces, de agravar su delito, porque van a tener que cumplir hasta el último día de la pena que les dé el juzgado o la sala penal. No como ahora, que normalmente se cumple la mitad e incluso menos, porque obviamente también hay corrupción de por medio y hay todo un sistema para disminuir la pena, en el caso, por ejemplo, de secuestradores o de bandas delincuenciales, que en 2 o 3 años lo vemos nuevamente en la televisión por otros delitos. ¿Por qué? Porque han salido por los beneficios penitenciarios famosos. Y ya creo que un poco para terminar, ¿cuáles te parecen que son las lecciones que tendríamos que aprender en el tema judicial desde lo que hemos venido viendo en los últimos años? En general, temas específicos que todos los conocemos dentro de nuestro ámbito. Las personas normalmente pensamos en el costo-beneficio de todos los actos que realizamos. Si se aumenta el costo, si se aumenta el riesgo, esto es, la certidumbre de que si nos encuentran cometiendo un delito o nos descubren después de una investigación el haber cometido un delito y el costo es muy grande, esa certidumbre del castigo inminente, del no poder escapar, de no poder burlar la justicia, nos haría necesariamente más cuidadosos en todos los actos de nuestra vida. ¿Por qué nos pasamos la luz roja? Porque es muy poco probable que alguien nos vea, que un policía nos vea. Y si nos ve, podemos arreglar con él. Y si nos pone la papeleta y no quiere arreglar con nosotros, podemos incluso tratar de que la papeleta se anule o judicializarla para que nunca la tengamos que pagar. Nos podemos escapar al castigo. Por tanto, asumimos el riesgo de delinquir. Ese es el problema del Perú. Si anulamos la posibilidad de evadir la justicia
aumentamos los costos y los riesgos, van a ver cómo, como en otros países, por cierto, la gente va a evitar delinquir por temor. Listo. Muchas gracias, Ernesto, por darnos la entrevista. Espero poder invitarte otro día para seguir conversando sobre cómo mejorar los problemas que tiene el Perú en temas de derecho. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Regresamos después de una pausa. Bienvenidos de vuelta. Para la última parte de este programa vamos a hablar sobre las conclusiones luego de haber conversado con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, Ernesto Álvarez, sobre las posibles reformas al sistema de justicia peruano. Como nos comentaba, por un lado tenemos cambios profundos que hacer en la formación de los jueces y de los fiscales. Se habló mucho de fortalecer la carrera de la magistratura y además también tendríamos que hablar sobre la provisionalidad de los jueces. Además, otro tema muy profundo que no se habla muchas veces es sobre la predictibilidad. El hecho de que dos jueces sobre un caso muy parecido tomen decisiones muy diferentes afecta a los derechos de los peruanos y esas son cosas que tienen que cambiar. Pero como nos mencionaba el abogado, estos cambios no pasan por un cambio completo de la Constitución, pasan por reformas y creo que habría que estar bastante atento a las propuestas que se hacen durante este periodo electoral. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales